A Facundo Nejamquis, que es director de Opina Argentina. Facundo, gracias por atendernos, muy amable. No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, Facundo, de arranque, ¿no? Después vamos a hablar del liderazgo político, quién ha perdido, quién ha ganado aquí, pero ¿cuál es la principal preocupación de los argentinos en jerarquía de los tantos problemas que tenemos? Bueno, lo que se nota es un cambio en el orden de los problemas, ¿no? Si observamos lo que era la agenda de la opinión pública en los meses de marzo, abril y mayo, podíamos observar que allí los problemas vinculados con las cuestiones sanitarias, especialmente con el coronavirus, eran los problemas que llevaban la máxima atención por parte de la población. Hoy esa cuestión ha quedado relegada al cuarto lugar, como pueden ver ustedes en el gráfico, Ujú. y la agenda de temas económicos ha tomado la delantera, ¿no? Fíjense que en primer y segundo lugar hay dos temas que nosotros llamamos de la agenda económica, que son centrales, que es por un lado el tema de la desocupación y por el otro lado el tema de la inflación. Y en tercer lugar aparece la cuestión de la seguridad. Recién en cuarto término, como decíamos, aparece la cuestión del coronavirus. Es decir, esto significa un cambio importantísimo en la agenda que tiene la ciudadanía o que la ciudadanía considera que debería tomar el gobierno como la agenda principalísima. Esto no significa ni mucho menos que la cuestión del coronavirus está resuelta, ¿no? Digamos, esto es lo que la sociedad opina en términos de mayorías y minorías respecto de qué debería encargarse el gobierno principalmente de resolver. Esa cuestión de mayorías y minorías sobre qué debería resolver el gobierno es en función de los miedos. Uno supone que allá, como usted bien decía, marzo, abril y mayo, el miedo era el coronavirus y después de 6 meses y pico de marchas y contramarchas entre aislamiento y distanciamiento, la gente pareciera haberle perdido el miedo al coronavirus y hoy tiene más miedo por su fuente de trabajo, por la estabilidad de su negocio y eventualmente por la inflación. ¿Es por los miedos que se van dando las preferencias? Bueno, los miedos es un factor ordenador de las preferencias, ¿no? En este caso son tres elementos: la economía, la seguridad y la cuestión sanitaria, que están vinculados y regidos por el miedo, por la preocupación. A veces no necesariamente es el miedo, a veces puede ser la preocupación de ver el contexto. Por ejemplo, si es el miedo en el caso de la desocupación, el miedo a perder el trabajo, es un tema central siempre en la agenda de la opinión pública para analizar, porque es un indicador fuerte de preocupación sobre el estado de la economía. Por supuesto, la inseguridad también tiene que ver con ese tema, y pareciera ser que el coronavirus, que al principio irrumpió como un tema excepcionalísimo, hoy ha pasado a formar parte de la vida cotidiana, y eso no significa que a la sociedad no le preocupe, pero ya no ocupa el lugar principal de sus preocupaciones, sino que ese lugar lo han pasado a ocupar otras cuestiones, principalmente la agenda económica. Facundo, estas últimas marchas, banderazos, etcétera, etcétera, ¿conjugan todos estos factores o tiene una connotación política para vos? ¿Mm? No, yo creo que estas marchas tienen que ver con estos factores y también tienen connotaciones políticas. Podemos encontrar de los dos elementos, es decir, por un lado hay un sector de la ciudadanía que tiene un descontento con el gobierno de Alberto Fernández, un descontento que es casi de origen, diría yo, porque es, digamos, un sector de la ciudadanía que no lo ha votado tampoco, digamos, ni en las PASO ni en la primera vuelta ya por el mes de agosto y por el mes de octubre. Ahí, digamos, hay un posicionamiento político que es propio del sistema democrático, pero al mismo tiempo la situación de dificultades en el plano económico, las dificultades con el empleo, son, digamos, un germen que potencia ese aspecto. Es decir, es muy difícil que a un gobierno que la economía le está funcionando muy bien, digamos, le emerjan protestas de estas características, ¿no? O si emergen, suelen ser menos masivas y menos relevantes. Pero yo diría que ese tipo de protestas como la que estamos asistiendo tienen una doble connotación, por un lado política, obviamente, y por otro lado también basadas en una realidad. Ahora, si nos fijamos, también podemos ver que no son
los sectores que protagonizan esas protestas no son los sectores quizás de menor nivel socioeconómico. Por lo tanto, no es que hay solo una razón de situación económica o de desempleo o de malestar directo con la cuestión económica, sino que la protesta tiene connotaciones más amplias. En el gráfico que estamos viendo en este momento, Guillermo hablaba de qué manera se posicionan los liderazgos, ¿no? Se ve que un 54% opina que de manera muy positiva o algo positiva se está manejando la crisis por el coronavirus. ¿Cómo se entiende esto con esto, mejor dicho, justifica que el coronavirus aparezca en cuarto o quinto lugar dentro de las preocupaciones de los argentinos? Bueno, yo creo que esto combina dos elementos. Por un lado, una parte de la sociedad importante tiene una valoración positiva de algunas decisiones que ha tomado el gobierno respecto de las políticas sanitarias, especialmente con todo lo que tiene que ver con el reforzamiento del sistema de salud. Eso creo que es bien valorado por una parte importante de la sociedad. Y al mismo tiempo, digamos, es probable que la Argentina no haya tenido situaciones de, ¿cómo decirlo?, de exposición pública, como hemos visto en otros países, de gente apilándose en la calle porque no podía ocupar una cama en un hospital. Como no ha tenido ese tipo de situaciones, eso por un lado lo valoriza el gobierno, pero al mismo tiempo, por otro lado, hace que las cuestiones de índole sanitaria pasen a una menor jerarquía en términos de importancia. Pero yo no quiero dejar de lado que también es desplazada la cuestión del coronavirus por la situación económica, ¿no? Claro. Es decir, probablemente si la situación económica no tuviera las connotaciones de crisis que tiene, que vive la Argentina, no sería el principal tema de preocupación. Facundo, toda crisis y más esta inédita, ¿no? Bueno, genera un desgaste, yo creo que en toda la dirigencia, ¿no? En la dirigencia política en su conjunto, porque existen estos problemas que dice, bueno, que la responsabilidad es de este gobierno, que la responsabilidad es del gobierno anterior, que también hay una crítica al Poder Judicial, que funciona, que no funciona, digamos, pero también ¿hay alguna oportunidad de que emerja algún liderazgo en la crisis también? Bueno, siempre la crisis es mala para algunos, las crisis son malas para algunos y buenas para otros, ¿no? Esto siempre suele ser así, digamos, abre oportunidades al mismo tiempo que cierra la puerta para otro. Que nosotros vemos, por ejemplo, en esta encuesta, es que, por ejemplo, cuando le preguntamos a los ciudadanos por su intención de voto para el año que viene, pareciera comenzar a perfilarse con más nitidez la emergencia de un sector político que yo no veía con tanta claridad quizás desde la década del 80 con la consolidación de la Unión del Centro Democrático, es decir, una derecha liberal, democrática, que llegue al 10% en la figura de Esper, Milei y otros liberales. Por supuesto, para que eso después se traduzca en ese 10%, tienen que pasar muchas cosas que a veces los políticos, aunque sean nuevos, tienen muchas dificultades para lograr, ¿no? Coordinación, dejar de lado la guerra de vanidades, poder armar una plataforma, poder armar un partido, poder presentarse a elecciones. Pero si todo eso sucediera, me parece que ahí hay una oportunidad, porque hay una serie de votantes, un nicho de votantes de Cambiemos, de Juntos para el Cambio, que siente cierta decepción con lo que fue el periodo de gobierno de Cambiemos 2015-2019 y que busca otras opciones que estén en la misma sintonía ideológica. Y ahí me parece que los liberales tienen un espacio para crecer. Por supuesto, insisto, falta mucho para que eso suceda. También las crisis pueden ser o pueden dar lugar a la emergencia de liderazgos más disruptivos, como, no sé, por ejemplo, como ha pasado en Brasil con la emergencia de Bolsonaro, o el propio Estados Unidos con la emergencia de Donald Trump. Así que, digamos, hay que esperar para que evolucione el sistema político, para que evolucione la economía
y ver, digamos, cómo se resuelve la actual situación, porque si la crisis se espiralizara, eso podría dar lugar a también la emergencia de liderazgos más disruptivos. En cambio, si va por caudales o se mantiene por no caudal, sino por un camino más institucionalizado, más controlado, y finalmente se resuelve, eso limita las posibilidades de emergencia de liderazgos extraños al sistema político. De su experiencia, ¿se puede pensar de que pueden emerger liderazgos en este tipo de crisis que son globales, que alcanzan a todos los países del mundo, en aquellos que no gestionan, que están fuera del gerenciamiento o manejo de la crisis? Por lo general, en mi entendimiento, corríjame si estoy en lo equivocado, los liderazgos aparecen por el buen o mal manejo de la crisis o por el distinto manejo en distintos estamentos, en estos casos estaduales, aquellos gobernadores, presidentes, jefes de gobierno. Resulta extraño pensar de que puede haber un liderazgo de quien no ha manejado una crisis de estas características. Lo que pasa es que en Argentina se conjugan dos crisis. Por un lado, la crisis que es producto de la pandemia, que digamos esa es la misma, ahí nos rigen las mismas que le rigen a todo el mundo, con una crisis económica que ya viene arrastrando muchos años. Algunos del gobierno de Macri, otros del gobierno de Kirchner, otros del gobierno de la Rúa, otro del gobierno de Menem, otro del gobierno de Alfonsín. Es decir, es una crisis, unos ciclos de crisis recurrentes desde el retorno a la democracia. Y eso no significa que antes no hubiera pasado nada, sino simplemente para establecer un corte que establecen una deuda de la política con la ciudadanía en términos de resultados. Por lo tanto, eso podría, no digo que vaya a suceder, pero podría habilitar la emergencia de liderazgos más disruptivos. Por supuesto, un gobernador, un jefe de gobierno, un ministro que cumpliese, digamos, exitosamente su rol en una situación de crisis, también sería una figura competitiva para pensar en términos de las próximas elecciones. Pero el problema es que en Argentina no es solo ese problema se conjuga con la crisis económica. Entonces, acá la cuestión es, imaginémonos que se resuelve el problema del coronavirus, que aparece la vacuna en el mes de marzo y se termina esta cantinela. La situación económica va a seguir probablemente igual, ¿no? Entonces, digamos, quizás puede haber un leve crecimiento económico, pero no es que va a resolver los problemas argentinos de la inflación, del desempleo, de nuestra matriz exportadora. Esos problemas van a seguir vigentes. Entonces ahí me parece que hay un espacio para la emergencia de liderazgos disruptivos. Facundo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, Facundo.